Bueno, y creo que cambiando un poquito de tema del Real Madrid, moviéndonos hacia el foco Negreira, ayer fue un día grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque ayer, efectivamente, Laporta tuvo que responder, Laporta, Luis Enrique, Valverde, tuvieron que responder a las preguntas del Real Madrid, las preguntas del abogado del Real Madrid, que está persona en la causa, como sabéis, y que lógicamente dio a entender, o al final la conclusión, por las respuestas de Luis Enrique de Valverde, es que no había tales informes, ¿vale? No había tales historias, que a ellos no se los dieron a conocer y que por el contrario Laporta decía que no, que es que pagaban por informes. O sea, una contradicción absolutamente manifiesta y que en mi opinión da a entender lo que todos prácticamente sospechamos. Pero quiero que escuchéis primero estos minutos de lo que comentaban al respecto de las declaraciones, porque luego José Félix sacó el artículo donde estaban las preguntas del Real Madrid, que merecen mucho la pena. Lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar todo. Ha ido a declarar hoy Laporta en el marco del caso Negreira como testigo, al igual que los exentrenadores Valverde y Luis Enrique, ¿no? Laporta ha estado presencialmente durante una hora en la Ciudad de la Justicia. Ya sabéis que el caso Negreira investiga el pago de 7,5 millones de euros del Barça al ex vicepresidente de los árbitros entre los años 2001 y 2018. Laporta ha declarado como testigo porque los pagos realizados durante su época están prescritos judicialmente, y lo que ha querido dejar claro el presidente del Barça es que nunca ha querido alterar la competición, que no conoce a Negreira, ha dicho, ni a su hijo, que los informes los hacía el hijo de Negreira, que la documentación en el club se destruye cada 5 años y que precisamente se encontraron de casualidad en el fondo de un armario unos informes hechos de 2014 a 2018. Del resto de trabajos no se sabe nada. Y también han declarado por videoconferencia Luis Enrique y Ernesto Valverde, que han coincidido los dos, han explicado que nadie del club nunca les ofreció los informes de Negreira y que no sabían nada de la existencia de estos servicios. Es que claro, ahí, en ese detalle, si hay una manifestación coincidente, ¿vale?, de los dos testigos, que lógicamente no tienen por qué conocerse personalmente, ahí ya te está dejando claro que hay un patrón, y es que a ninguno de los dos entrenadores se les ofreció la posibilidad de tener esos informes arbitrales para que lógicamente los aportaran o añadieran a su hoja de trabajo, sino que por el contrario esto quedaba en las altas esferas. No llegó nunca a la parte técnica y eso ya hace sospechar. La pregunta que yo me hago es, ¿esos informes existen? Porque se han encontrado, como decía Orovalla, en el fondo de un cajón, de un armario, de no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué se usaban esos informes? ¿A quién llegaban esos informes? Lo que pasa es que la Fiscalía siempre ha sospechado y sospecha que cuando tú pagas, Yago, tú vas a una tienda, lo que sea, cuando tú pagas es por obtener algo a cambio, ¿no? Unos vamos a la pescadería, pues mira, compro una merluza, compro lo que sea, y tú pues recibes esa merluza. Aquí el caso es que esos pagos, ¿a cambio de qué informes eran? ¿Estos informes eran reales? Claro. ¿No eran reales? Es que a eso voy, eran ficticios. Por lo tanto, es muy importante lo que ha comentado Santiago Valle, que es que hoy Valverde y Luis Enrique han dicho que de esos informes arbitrales nada sabían. Yo le doy mucha importancia. Efectivamente, no sabían nada. Es que esto para mí lo desmonta absolutamente todo. Porque incluso lo del hijo de Negreira, que dijera, a mí me dieron 60.000, no 8 millones, evidentemente dice, bueno, yo hice mi trabajo, lo dejé ahí, ya lo que hicieran con ellos como se limpian el culo. A mí me da igual. Pero claro, cuando ya los entrenadores, que se supone que son los receptores últimos de esos informes, para añadir al trabajo y no los reciben, pues chico, para mí blanco y en botella. Algo más hay, algo más. Importancia a esta declaración de los dos entrenadores, porque cuando tú encargas informes arbitrales, que lo hacen muchos clubes, lo que pasa es que el Barça, en vez de hacerlo con un árbitro retirado, a mí, Jordi, me gustaría ver alguno de esos informes, para ver si esto era un paripé. A ver, eso perjudica al Barça. Si los informes... Hombre, claro. Porque al final, si no llegaban a los entrenadores, si ellos no los pedían, si ellos nunca los han visto, entonces ¿para qué se pedían? Ni los jugadores. Es lo que te estoy diciendo. Pagas en la pescadería y no recibes merluza a cambio. Pues entonces esto es algo que el juez tendrá en cuenta. Para mí la declaración de Luis Enrique y de Valverde, admitiendo que ellos de estos informes nada sabían, esto es una piedra en el zapato importante, ¿eh? A no ser que los informes fuese... es que lo voy a decir de una manera, o lo quiero decir de una manera para no meterme en un lío, pero que los informes no tuviesen peso específico en lo que se estaba contratando. Quiero decir, que era lo de menos. Bueno, es decir, el informe, venga, vamos a hacer el paripé, yo te contrato para no sé qué, toma, aquí tienes el informe, lo vas guardando, lo vas almacenando. A estas alturas de la película nos podemos hacer los ingenuos, pero yo me acuerdo cuando yo en Laporta...
Claro, efectivamente. O sea, nosotros al final, a ver, siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, especialmente cuando tenemos un medio de comunicación entre medias, para un altavoz con la gente, porque yo no voy a salir aquí a decir, sí, era todo mentira, era tal. Obviamente yo no tengo pruebas, eso lo tiene que dirimir un juez después de una investigación y todo eso, pero claro, también soy un ciudadano y también doy mi opinión. Lógicamente, como medio de comunicación, doy mi opinión y mi sensación, o basado en esa sensación, es la de que, hombre, se me hace raro, ¿vale?, que unos informes por los que teóricamente pagaron no lleguen a la parte técnica o la parte de entrenadores. Se me hace raro. No digo que sean para tal, pero es raro, ¿eh? O sea, es complejo esto. En su momento dijo, no sé si era Laporta o Bartomeu estaba todavía, que me corrijan los compañeros si me equivoco de Barcelona, que iban a sacar las cajas allí, los portafolios con los informes. Allí vimos cajas, pero informe no vimos ni uno. Vimos tres hojas sueltas allí, y lo que está claro es lo que pretendía el Barça. Me da la sensación que eso lo tenemos todos, presuntamente, que ha quedado claro que deportivamente no se le puede meter mano porque con la nueva ley del deporte ha prescrito, pero lo que está claro es que el Barça intentó sacar beneficio arbitral. Yo creo que eso, a estas alturas de la película, lo sospechamos todos. Otra cosa es que se pueda probar. Claro. Pero es evidente que si tú haces unos informes arbitrales para la primera plantilla y los entrenadores de la primera plantilla no saben absolutamente nada. Ni jugadores. Ni jugadores saben nada. Hombre, si no lo saben el entrenador, imagínate los otros. Claro. Ni aparece un informe de ningún tipo, Jordi, pues hombre, escúchame, no hay que ser Einstein para si hay humo, igual han fumado o ha habido fuego, ¿no? Está claro, si es que esto, vamos, o sea, es casi blanco y en botella. Pero bueno, luego hablan aquí también entre la diferencia de corrupción desleal, administración desleal y la posible corrupción. Bueno, eso ya es una parte técnica en la que no voy a entrar. Bueno, el asunto de José Félix Díaz, o el artículo de José Félix Díaz. El Real Madrid somete a Laporta para que veáis las preguntas que el Real Madrid le hizo en el juicio del caso Negreira. Las preguntas lanzadas por los abogados blancos a Laporta durante su declaración no admiten lugar a duda o a la duda sobre el posicionamiento del club. El Real Madrid decidió, pasa un tiempo, bla, bla, bla. Me parece que luego viene por aquí. Dice, una de las preguntas realizadas hizo mención al incremento de los pagos un 800% que Laporta le habría hecho precisamente a Negreira. Luego siguieron con el papel del hijo de Negreira en la elaboración de informes que nunca han aparecido, cuando el pago de sus trabajos llegaba supuestamente por otro lado. Informes que los entrenadores del Barça de la época jamás vieron, o sea que es que efectivamente la cosa tiene mucha miga. Los abogados siguieron preguntando por el motivo que llevó a la entidad catalana a ocultar los pagos a Hacienda. También quisieron saber el origen de esos pagos, ya que el inicio de los mismos estaba justificado por otro concepto muy diferente a los informes. Si ya en las últimas semanas decíamos en que la relación Real Madrid-Barcelona se estaba debilitando, la actitud mostrada por el club blanco en el juicio está confirmando lo dicho por Florentino en cuanto a llegar hasta el final y pedir responsabilidades. O sea que de alguna manera ayer en el juicio, ¿vale? Bueno, creo que había por ahí un post en Twitter que sacaba todas las preguntas que se le habían hecho y bueno, pues la verdad es que era la hostia, porque se han ido a degüello. Pero el asunto era precisamente ese, ¿vale? El ir a degüello, porque el Real Madrid, o desde arriba, o desde la parte de directiva, se pidió que se fuera, como digo, hasta el final. Hasta el final. Ah, mira, lo tengo por aquí, mirad. Estas son algunas de las preguntas que se le hicieron ayer a Laporta. ¿Por qué los pagos experimentaron un incremento del 800%? ¿Por qué se aceptaron actas fiscales que calificaban dichos pagos como meras liberalidades? ¿Por qué el club ocultó información a Hacienda, a la Fiscalía, al Departamento de Compliance y incluso a sus propios auditores? ¿Cómo es posible que el primer encargo documentado fuera una factura por packs de aloe vera? ¿Cómo puede elaborarse un análisis sobre un mundial antes de que dicho torneo se disputara? ¿Cómo pudieron los denominados informes técnicos contener información privada de árbitros inaccesibles sin algún tipo de influencia interna? Ojo, ojo a esta. ¿Cómo se justifica que el hijo del perceptor de los pagos, que afirma desconocerlos, fuera presentado por el club como autor de informes por los que, según su propio testimonio, cobraba por otra vía? Como un analista situado en Turquía podía realizar simultáneamente análisis de la Liga Española. O sea que efectivamente no dejaron ni un respiro a Joan Laporta, que tuvo que responder absolutamente todo y que obviamente ahora tuvo que desentrañar una situación un tanto rara para él, porque él no está imputado, porque todo lo que él pudiera haber hecho en el primer mandato ya ha prescrito y no tiene nada que ver. No fue como imputado, fue como testigo, pero claro, al mismo tiempo,
puesto que él ha sido presidente, la gente estaba expectante para ver qué respondía, porque de una forma o de otra dices, claro, va como testigo, pero es que esta persona aparentemente también efectivamente ha participado, o participó, aunque hubiera prescrito, pero es que ella participó en el tema de los pagos. Entonces, claro, en ese sentido, pues vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Entonces la sensación que queda es la de que efectivamente aquí debió haber algo más. Ahora mismo, la posición del juez, pues hombre, yo creo que el juez, como cualquiera de nosotros, entiende o entenderá que al final, claro, dices, o sea, ustedes pagaron por unos informes que luego nunca entregaron a los entrenadores, le subieron el precio, primero le dieron una denominación, luego le dieron otra, luego la ocultaron a Hacienda, luego no sé qué. A ver, si ustedes no tienen nada que ocultar, evidentemente no tienen por qué esconder. No tienen por qué esconder absolutamente nada. Nada de nada. Y sin embargo han escondido. ¿Por qué? O sea, yo creo que al juez se le tienen que estar haciendo las mismas preguntas que se nos hacen a todos. O sea, es como, pero vamos a ver, si tú has pagado por unos informes, lo primero, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que el hijo de Negreira dice que recibió, 60.000 euros y 8 millones de euros? Y además dice, a ver, por favor, como dijo él, 8 millones de euros, pero bueno, eso no es ético. Así lo dijo, literal. ¿Por qué? Sobrepagarías por unos informes que evidentemente te puede hacer otro gratis, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué, si efectivamente esos informes eran completamente normales, por qué los ocultó? ¿Por qué les dio otra denominación? Porque ahora de repente no conoce nadie al que hizo los informes, ¿vale? Nadie le conoce, nunca lo he visto, no sé qué tal igual, ya. Pero esos informes llegaban al club y se aceptaban y se pagaba por ellos. De una persona que ni se conoce, teóricamente, claro, dices tú. O sea, voy a comprar yo algo a alguien que no conozco de nada, pero que luego, porque si todavía fuera que no, es que el entrenador me pidió que le pidiera informes a esta persona y digamos que iban de la persona al entrenador, vale, yo estaba ahí en el medio, yo pagaba, yo decía sí o no, pero yo no le conocía de nada. No, pero es que eso tampoco llegó al entrenador y tampoco fue una petición de los entrenadores. Entonces, esto venía de la directiva única y exclusivamente. Si solamente venía de la directiva, entonces dices tú, pues, a ver, alguien tiene que saber algo. Alguien tiene que saber algo. O sea, me refiero que al final todas estas son preguntas que a uno se le vienen a la cabeza porque dices tú, hostia, aquí hay cosas que no me cuadran en absoluto. No me cuadran nada. Absolutamente nada. Así que bueno, pues vamos a ver por dónde salen con todo esto. Pero vamos, yo creo que está más que demostrado que las preguntas del Real Madrid han ido en la buena dirección. Sobre todo en la dirección dura, de que probablemente haya habido una no digo una orden de Florentino, pero sí como una directriz desde arriba de decir, a cuchillo. Pero bueno, que aunque cuando estábamos, entre comillas, bien con el Barça, también decidimos personarnos en el caso Negreira, con lo cual tampoco, bueno, estábamos bien, pero tampoco somos tontos, ¿vale? O sea, que bueno, en cierto modo, vale que tú puedas tener un respeto institucional, pero otra cosa es que al final no mires, ¿vale? No, o hagas la vista gorda a un tema que es realmente gordo, ¿vale? Es que es un escándalo nacional. Entonces, el Barcelona para mí, sinceramente, con esto en la mano, yo creo que al final se va a caer con todo el equipo, porque al final las declaraciones de Luis Enrique Valverde creo que les dejan ya completamente con el culo al aire, y sobre todo la del hijo de Negreira también, y que van en la misma dirección, que aquellos informes desde luego podrían tener cualquier finalidad, pero no precisamente la de analizar un partido ni nada parecido, porque al final es que esos informes luego no terminaban en su destinatario, o no terminaban en quien realmente podía haber utilizado bien esos informes, que son pues el entrenador o la parte técnica, para hacerse una idea del árbitro por dónde casa o por dónde cae o por lo que sea. Al contrario, o sea, iban para cualquier otra cosa menos para eso. Entonces ya a partir de aquí que me lo expliquen. O sea, yo desde luego no entiendo nada y creo sinceramente que el Barcelona se va a caer con todo el equipo. No sé si les meterán por corrupción o por administración desleal o por lo que sea, pero creo que al final mi opinión o mi sensación es que les van a dar cera y que se van a caer con todo el equipo, y que lógicamente a partir de ahí la UEFA ya podrá tirar para adelante con el expediente, y la FIFA probablemente también. La FIFA esperará a que sea la federación la que haga algo, pero si no hace nada, automáticamente serán ellos los que entren de oficio y digan, oye, esto no se puede consentir y esto tiene que ir a alguna parte. Evidentemente, es que si no sería vergonzoso.